donde las ideas se convierten en acción y las obras constituyen el progreso de nuestra sociedad. La Cámara de la Construcción de Cuenca presenta Construye Cuenca, un programa creado para impulsar el trabajo y desarrollo de nuestra sociedad. Buenas noches a todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando y que nos están viendo en nuestro programa Construye Cuenca. Qué gusto poderles acompañar a través de la señal de Construye Radio y por supuesto en las redes sociales de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Nos encontramos en un día diferente al habitual, estamos domingo, además en un horario de la noche, así que esperamos que nos dejen entrar en sus hogares, en sus diferentes espacios para conversar de temas que son de interés general, como nos caracteriza acá en Construye Cuenca. Hoy quiero dar la bienvenida a nuestro gran amigo de la casa, además el ingeniero Diego Morales, quien es el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY, y con él vamos a estar conversando acerca de un tema súper interesante como lo es la situación energética de nuestro país. Diego, bienvenido a ser nuestro primer invitado en esta nueva temporada de Construye Cuenca. Hola, buenas noches, estimada Gaby, qué gusto saludarles, enviarles un cordial abrazo a quienes siguen toda esta transmisión a través de las redes de la Cámara de la Construcción. Un abrazo a nuestro querido amigo también, el presidente de la Cámara, el ingeniero Henry Estudillo, y por supuesto felicitarles este nuevo formato que están llevando adelante, estilo podcast. Creo que es adecuado y contemporáneo, y nosotros, como siempre, en representación del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY, estamos a las órdenes y prestos para contribuir, colaborar y emitir criterios 100% técnicos y profesionales. Ingeniero, un tema que nos compete a todos y que yo le decía pues un poco en broma y en serio, ¿no? Al empezar este programa Tras Cámaras, vamos a hablar de su tema favorito, que es la situación energética. ¿Y quién mejor que usted en representación del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para abordar este tema, Diego? Sí, la verdad que el tema no va a pasar de moda en algunos años, porque ya lo habíamos dicho, creo que tuvimos la oportunidad en la temporada anterior de conversar de este tema. Estuvimos mucho más agobiados, estábamos preocupados por la situación del 2024, llegamos incluso a 14 horas de apagones, y ahora al inicio de este primer trimestre, en el 2025, si bien es cierto, tenemos lluvias, y eso hay que decirlo, no es una ventaja sumamente positiva. El embalse de Mazar prácticamente ha estado lleno los 2 últimos meses. Sin embargo, recalcamos nosotros, hay que continuar con esta visión de planificación en el mediano y en el largo plazo. Entonces, todavía hay mucha tela que cortar, hay mucho que hablar sobre esta temática, y pues estamos el día de hoy aquí para conversar y generar propuestas de cómo podríamos ir abordando y enfrentando este problema con esa visión que siempre indicamos, con esa política pública que es la que exhortamos siempre al Ministerio de Energía y Minas, con el fin de que tengamos una solución que sea ya definitiva, que sea real, y más que nada que garantice que el Ecuador en los siguientes años sea sostenible energéticamente hablando. Exacto, que sean proyectos sostenibles en el tiempo, ¿no? Que esto sirva también para el futuro de las próximas generaciones. Ingeniero, hemos tenido una semana de fuertes lluvias intensas en nuestra ciudad, con inundaciones, con todo lo que hemos visto en estos días. Aún así podemos hablar de que el país sigue atravesando esta crisis en el sector eléctrico, de la cual pues mucho hemos dicho, mucho hemos escuchado también, pero ¿cómo es la situación en realidad a pesar de las fuertes lluvias que ha tenido el país en los últimos meses? Bueno, hay que tomar en cuenta que el tema eléctrico es variante, no es dinámico, es más, cada hora cambia. No es lo mismo hablar de un consumo energético en la hora pico, que es entre las 19 y las 21 horas, que hablar de un consumo energético a las 3 de la mañana. Y pasa lo mismo en los meses, pasa lo mismo en la estacionalidad del año. Y este primer trimestre, como lo decíamos hace un momento, afortunadamente tenemos lluvias y estamos cubriendo la demanda, es decir, la capacidad de generación que tiene el país es igual o mayor a la capacidad que demanda el país. Pero esto puede ir cambiando, puede haber cambios a finales de abril, y seguramente va a haber cambios en el segundo semestre, desde agosto a septiembre, que se viene una temporada donde no hay lluvias. Claro, bien lo dice usted, estimada Gaby, con muchísima propiedad, ha llovido muchísimo, y esto
claro, nos debe alegrar, pero también nos debe poner la alerta de cuándo vamos a construir el proyecto hidroeléctrico Santiago. Cuando llueve nos despreocupamos, ¿no? Es como que ya ni Exacto. nos acordamos de hablar de este tema o de lo que pasamos en meses anteriores. Así es, y más bien ahora en este momento de lluvia deberíamos decir, si tuviéramos el proyecto hidroeléctrico Santiago, que va a tener un embalse 3 veces más grande que el de Mazar, esa agua se estuviera acumulando y guardando o almacenando energía. Si tuviéramos ya el proyecto hidroeléctrico también Soldados, que es multipropósito, pudiéramos controlar de mejor manera las inundaciones. Cuando hay sequía se podría garantizar que exista el agua, el líquido vital sobre el río y generar energía eléctrica. Entonces, no hay que descuidarnos. Claro que por supuesto es positivo, es bueno, estamos contentos de que tengamos energía, pero eso no quiere decir que ya se ha solventado el tema o debemos quedarnos ahí en pausa. Más bien, es el momento propicio para aprovechar y hacer 2 temas: planificar y comenzar a construir. Y lo segundo, que veo que sí lo están ejecutando, dar mantenimiento. ¿Qué pasó el año anterior? La gran mayoría de centrales fueron desplazados sus mantenimientos, como se trataba de generar lo más que se pueda, no entraron en las fases normales de mantenimiento y ahora en este tiempo de lluvia veo que algunas están ya en ese proceso. Bueno, ahora como que estamos más preocupados o más en el modo inundaciones, ¿no? Que afectan las vías de nuestro país, que afectan de muchas maneras los cultivos, los sembríos en la costa, y como que toda la atención de la gente y de las autoridades se ha ido hasta ese lado, pero nos hemos olvidado de todo lo que ya hablábamos, de Soldados, de Santiago, como el proyecto pues principal, que además es a largo plazo, ¿no? No es una cosa que se podría construir en una cuestión de meses. Y ahí nuevamente caemos y nos damos cuenta, estimada Gaby, que la visión es cortoplacista, ¿no? ¿Qué pasa? Está lloviendo, nos quedamos incomunicados como provincia, nuestras vías colapsan y estamos contentos con energía eléctrica. Y luego viene el tema de sequía, no tenemos energía y nuestras vías, digamos que medianamente se encuentran en una situación aceptable. ¿Qué pasa? Que vamos dando soluciones temporales, soluciones parche, y nos olvidamos de esa planificación que siempre recalcamos y debe estar ejecutada y está escrita en el Plan Maestro de Electricidad 2023-2032. Ahí están todos los pasos que se deben seguir. Y hay que aprovechar y decir también las cosas positivas, ¿no? Aquí con una gestión de la Cámara de la Construcción se llevó adelante una sesión de trabajo con el secretario de Alianzas Público-Privadas del país y en los últimos meses se ha indicado que al menos ya entró en el portafolio de proyectos a ejecutarse tanto Cardenillo es la 4ª fase del proyecto hidroeléctrico integral Paute, y el proyecto es Santiago, en este caso, en su primera fase, 2.400 megavatios. Esperemos que continúe, que siga, y que pues el resto de proyectos se los tenga que ejecutar lo más pronto posible. Ahora, ingeniero, ¿cuáles serían estos factores principales, ¿no? Además de los que hemos estado mencionando, que han llevado a la actual crisis que vive nuestro sector eléctrico, que si bien en este momento no lo estamos sintiendo, pues existe? Sí, totalmente. Yo considero y hemos analizado y hemos revisado al interior del colegio, hemos hecho varios foros con la academia y con los otros colegios profesionales del país, y hay varios factores. Uno de ellos, un olvido del parque termoeléctrico. En el Ecuador, en potencia instalada, supera los 8.500 megavatios, es decir, si estuviera todo operativo y disponible, no deberíamos tener en ningún momento del año esta situación de déficit energético. Sin embargo, de los cerca de 3.000 y algo más megavatios térmicos que están instalados o declarados en el país, como máximo estaremos bordeando los 1.000 megavatios operativos, es decir, tenemos un parque termoeléctrico que está en su gran mayoría fuera de servicio, fuera de línea. Luego, otro tema que no se ha ejecutado el plan maestro, no se han llevado adelante estos proyectos que ya hemos conversado, Gaby, que se los está volviendo a impulsar, y yo también considero, y lo había dicho en algunos otros espacios, hace falta una visión a mediano y largo plazo, una política pública en donde converjan los mejores profesionales que estén a cargo y liderando las carteras de Estado, en este caso las más estratégicas como el sector energético, y pues continuidad. Lamentablemente, Gaby, hemos visto inestabilidad en estos últimos años en el sector eléctrico. Claro. Voy a poner un ejemplo muy breve para que quienes siguen esta transmisión puedan magnificar la gravedad del asunto en el Selexur. Selexur es
unidad de negocios más importante de todo el país. Ahí está el Complejo Hidroeléctrico Integral Paute y está Minas San Francisco. Ha tenido 8 gerentes en menos de 14 meses. Wow. O sea, es imposible que se pueda ejecutar una acción. Y nosotros eso lo hemos exhortado y lo hemos dicho, le hemos mandado comunicados a la ministra pidiendo que le dé estabilidad al sector, que estén los mejores profesionales y luego que tengan Y estabilidad. dentro de esto que usted menciona, ingeniero, quizá desde las cabezas, desde los ministros, viceministros, ¿no se considerarían como profesionales que estén capacitados para estar a cargo de este sector? Bueno, siempre lo hemos dicho, necesitamos profesionales que conozcan del área. Si tenemos un Ministerio de Energía y Minas en donde está el tema de petróleos, está el tema de minas y está el tema eléctrico, pues debería ser un profesional en alguna de esas áreas, no son igualmente importantes las tres, y sus viceministros deberían ser profesionales totalmente capacitados con una trayectoria, primero, totalmente transparente, impecable en el sector público y luego ya con muchísima experiencia. Lamentablemente no ha venido aconteciendo esto en nuestro ministerio, o el que está, en este caso, el ministerio rector del sector eléctrico es el de Energías y Minas, y pues ahí hemos tenido también de 4 ministros en el último año y medio, incluso todos conocen, la primera ministra está hasta enjuiciada. Así es. Y en cuanto a esto, también se ha mencionado mucho el tema de centralismo. Usted, desde su experiencia, desde su conversación también con los colegas de Ciela, ¿han tenido esta perspectiva o cómo la han analizado? Evidente, no hay como tapar el sol con un dedo. Definitivamente hay un centralismo totalmente marcado, lo vemos en el ejemplo de Selec. Ahora pudimos identificar con el Egausto, recibió una delegación de llevar adelante procesos de contratación de generación flotante térmica, que no está aquí ni siquiera en la provincia ni en la región, está en la costa o en el litoral de nuestro país. Otro proceso para ejecutar generación térmica gas en Machala y algunas delegaciones pues que se nota que obedecen y responden a intereses nacionales en este caso, y particularmente desde el ministerio, y no se va olvidando, se va dejando de un lado a la componente que nosotros siempre hemos hecho hincapié y hemos solicitado que se tome en cuenta, que es el tema de la descentralización, del tema de la desconcentración de los poderes, y que aquí en el territorio, en este caso el Egausto, la Centro Sur, Selec Sur, con los recursos que se generen, puedan generar bienestar para la población local. Ya vamos a entrar en un tema que es interesantísimo también tras la pausa, pues estamos con nuestro país atravesando un proceso de elecciones, vamos la próxima semana a una segunda vuelta y pues ya se mencionó un poquito, ingeniero, esto de la continuidad en los proyectos, así que ya lo vamos a hablar. Sin embargo, sí quisiera preguntarle acerca de esta crisis que vivimos el año pasado como ciudadanos, ¿no? Lo vivieron los industriales, los comerciales, los hogares, todos los sectores la atravesaron de una u otra manera. ¿Cómo esto ha impactado en la ciudadanía? ¿Ha notado usted quizá cambios entre lo que fue el año pasado y anteriormente cómo se llevaban las cosas? ¿Nos ha llevado quizá a tomar medidas para mitigar estos impactos de alguna manera? Bueno, los ciudadanos que contaban con los recursos económicos suficientes pudieron, algunos, un sector muy reducido, implementar, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos en sus hogares. Veía yo otros ciudadanos que pudieron también instalar sistemas de respaldo como los conocidos UPS, y algunos tipos de baterías que traían desde algunas plataformas digitales alrededor del mundo. Sin embargo, de lo que nosotros hemos podido estimar, no es que ha habido un gran cambio. El gran cambio se debió haber dado, se debería dar, y eso lo hemos pedido y hasta ahora no se implementa, un plan de eficiencia energética, claro. O sea, consumir mejor, consumir de una manera mucho más optimizada, manteniendo el mismo confort o el mismo beneficio que se obtiene a través del uso de la energía eléctrica. Eso no existe, o sea, no se ha podido ver campañas de eficiencia energética implementadas en todo el país para el sector residencial, comercial, industrial, el mismo sector público que consume un porcentaje interesante de la energía. Y pues como ya conversábamos, Javi, hace un momento, lamentablemente
las acciones tienden a ser cortoplacistas. Si es que viene el segundo semestre y nuevamente tenemos un estiaje prolongado, que esperemos que no sea así, y luego esperemos que el gobierno esté listo, que tenga al menos estos 1.500 megavatios térmicos necesarios para reemplazar a la energía hidroeléctrica, no vamos a estar listos como ciudadanos, creo yo. Ojalá me equivoque y que esté siendo extremista y que esté siendo alarmista, pero yo creo que si se llega a dar nuevamente en este semestre, pues la gran mayoría de los ecuatorianos no están listos para afrontar nuevamente una crisis. Dentro de las casas, ¿no considera, Diego, usted que hubo como un poquito más de conciencia de decir voy a desconectar los electrodomésticos que no estoy usando, voy a apagar las luces? A mí me quedó grabado cuando conversábamos una vez y decíamos, tienen conectada la plancha, la secadora, prendida la luz y todo pues en el mismo interruptor, y son cosas que sí se nos fueron quedando. Quizá como ciudadanía dentro de cada hogar o dentro ya del ámbito más individual, ¿habrá habido este cambio de chip, esta conciencia quizá por lo que pasamos? Yo creo que en un momento dado sí, y ahí es nuevamente el llamado, no hagamos un plan nacional de eficiencia energética que asiente estas nuevas costumbres que se van generando, que son positivas, y con planes educomunicacionales, con política pública, para que esto ya se vuelva un hábito, estemos o no estemos en una crisis energética, pero creo que al haber sido acciones puntuales, tomamos estos hábitos tal vez unos días, unas semanas, y se nos olvidó. Y seguramente es mi percepción, ¿no? que nuevamente nos hemos olvidado de este tema. Por eso hay que retomarlo y hay que hacerlo política. Hasta la parte esta de cuidar el agua, ¿no? Que también era importantísima en ese momento y como que ahí sí tuvimos esa conciencia, pero también lo vamos dejando de ladito. Así es, el tema del agua, ahí yo creo que sí hubo mucho más conciencia, ahí hubo muchas más acciones, más campañas desde varios sectores, ya no solo en este caso del Ministerio de Energía, Minas o de las empresas eléctricas, sino de varios sectores en el mejor consumo del agua. Y bueno, estas nuevas acciones, creo que estas sí van quedando un poquito más bien hay un llamado, ya sería a las autoridades locales, para que vayamos haciendo que se genere ya esta cultura de cuidado del agua. Ahora, nosotros también consideramos que se tiene que implementar nuevos sistemas sumado a esto de la eficiencia energética, como el tema fotovoltaico. Los paneles creemos que ya no es una solución de futuro, sino más bien ya del presente. Totalmente. Ya vamos a hablar también de estas energías renovables. En este momento haremos una pausa comercial en nuestro programa. Enseguida volvemos. Ustedes déjennos sus comentarios a través de la transmisión y también compártanla para que pues podamos llegar a más hogares. Ya venimos en unos minutos. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio del espacio publicitario. Construye Cuenca regresa a la obra. Fin del espacio publicitario.
Ya estamos de regreso con más Construye Cuenca junto a ustedes. Gracias por mantenerse con nuestra señal. Hoy estamos conversando con el representante de Ciela sobre la situación energética del país. El ingeniero Diego Morales, que nos acompaña. Ha sido realmente una conversación muy interesante. Como decíamos al inicio, un tema que nos compete a todos, ingeniero. Y usted ya lo mencionó antes de la pausa, ¿no? Ese papel que juegan las energías renovables, ya no con una visión de futuro, sino con una de presente. ¿Serán estas una solución a la crisis eléctrica que tiene el país? ¿Cómo se fomenta su desarrollo? Bueno, no va a ser la solución íntegra en un 100%, pero sí un gran aporte. Por ejemplo, la generación distribuida. La generación distribuida es ya no traernos energía desde lugares tan lejanos, por ejemplo, de Coca-Cola Sinclair o de Paute Molino, sino tener energía mucho más cerca del consumo. Por ejemplo, en un edificio se podría utilizar su cubierta y colocar paneles y que abastezcan, no en un 100%, pero sí hasta un 35-40% de la energía que demanda esta edificación. Y los costos de los paneles, por ejemplo, ¿por qué me estoy enfocando en paneles? Porque primero es la tecnología que ha mejorado su eficiencia en los últimos años considerablemente. Luego los costos de los paneles por vatio instalado han decrecido exponencialmente comparado con la última década. Y luego son sistemas que se pueden instalar, voy a exagerar un poquito, en un par de días. O sea, yo si tengo la disponibilidad de paneles, consigo el espacio, adecuo el lugar con la infraestructura mecánica necesaria, instalo el inversor y ya tengo energía. Entonces el tema del panel, por estos puntos que he mencionado, es una alternativa sumamente viable técnica y económicamente. Pero usted decía que al inicio, por ejemplo, esto se dio como en un grupo muy reducido, porque a pesar de que bajaron los precios de lo que teníamos años atrás en estos paneles, pues tampoco son como los más asequibles para todo el mundo, ¿no? Así es, no es que todavía no se encuentran al mismo nivel referencial que yo pagar la energía a la empresa eléctrica. Y no lo va a estar, yo creo que en muchísimos años, porque recordemos que la energía del Ecuador es subsidiada. Claro. Pero si nosotros tomamos en cuenta, claro, el momento de la crisis, todos los precios se elevaron, existe una especulación bastante marcada y los paneles estaban en valores referenciales más altos. Pero, ¿qué tal si yo en este momento con una visión, y eso hago esa invitación al sector residencial y comercial, en este momento, si yo consigo paneles, los voy a conseguir a un precio mucho más económico que encontrarlos unos meses atrás, y luego puede ser una alternativa que ya está funcional hasta que podríamos llegar a tener una crisis, que repito, nosotros como ciudadanos también esperamos que no se llegue a dar, pero sí son factibles y viables. Claro, instalar un sistema fotovoltaico en lugares donde el consumo es reducido no es recomendable, pero en lugares donde el consumo es de mediano a mediano alto, en unos 4, 5, 6 años, en el peor de los casos, se recupera esa inversión y la vida útil de un sistema fotovoltaico es de 25 años. Sí, justamente eso le iba a preguntar, versus el recuperar la inversión y cuánto tiempo pues esto nos va a mantener con esa energía renovable. Pero, ingeniero, usted decía la instalación se puede dar en 2 días, exagerando y siendo sumamente optimistas. ¿Se requiere permiso, se requiere la intervención de la empresa eléctrica, se requiere algún tipo de autorización para tener esto? Porque eso también creo que es un trámite, si es que es así o no. Sí, bueno, esta es muy buena pregunta y en realidad gracias para poder desarrollar de mejor manera. Hay varias opciones. Yo, por ejemplo, puedo acogerme a una regulación que me dice que hago un neteo que se llama de la energía. Yo instalo mis paneles, sí tengo que pedir autorización en la empresa eléctrica y la energía que vendo o inyecto al sistema luego es restada de la energía que he consumido. Y se da lo ideal sería que queden ceros, claro, o como se dice coloquialmente, tablas, ¿no? Para no cancelar ya nada en mi planilla. Esa es una figura. Yo no vendo energía, pero sí genero este neteo. Hay otra figura que en cambio yo declaro que voy a tener excedentes, o sea, tengo más generación fotovoltaica que la que necesito y eso le vendo a la empresa. Entonces, todas las figuras necesitan la autorización de la empresa, dependiendo de qué figura yo escoja, si solo voy a hacer un balance energético, si voy a vender los excedentes o si incluso me puedo declarar un generador.
Si es que yo instalo una planta fotovoltaica de hasta 10 megavatios, puede ser un generador y vender la energía a todo el país. Entonces, dependiendo de esto, puede estar oscilando Pero ahí los ya nos permisos. vamos con ese lado también de la privatización, que también se habla y que también se la ve un poquito como no muy aceptada, o no se llega a eso. Ya la desarrollamos, pero el tema de los tiempos podría estar oscilando desde unas 3 semanas hasta unos 6, 7 meses, dependiendo qué figura escoja yo. Y el otro no, más bien yo creo que era necesario. Por ejemplo, llegó un punto en el cual el gobierno dijo definitivamente nosotros no podemos ir a la velocidad en la cual está creciendo la demanda, entonces ayúdenos el sector privado. Claro. Y crearon una regulación que permite que, voy a poner un ejemplo, espero que sea lo más práctico posible, decidimos los dos asociarnos, ¿no? Y creamos una empresa fotovoltaica que inyecta 1 megavatio en la red. Y porque teníamos 1 hectárea de terreno donde vamos a implementar los paneles fotovoltaicos. Entonces nosotros nos declaramos como una generadora, que es privada, nos pertenece y en la cual vamos a sacar un rédito después de algunos años. Entonces eso lo ha venido manejando el país muchísimos años. Hay generadoras públicas y generadoras privadas. ¿Qué pasaba? Que más del 90% era público. Entonces ahora se abrió un poquito el espectro para que ingrese también más generación privada, y ahí, según la regulación, nos dice que en 35 días podríamos llegar a tener los permisos. Aquí ya depende más del capital y de la capacidad monetaria que tengamos. Es muy interesante realmente este tema, ingeniero. Y ya que nos metimos en este ámbito, ¿cree usted que afecta esta crisis eléctrica también a la política energética del país? ¿Se necesita cambios legislativos, cambios desde el Ejecutivo, tomando en cuenta también que, por ejemplo, la hoy por hoy candidata a la presidencia en su momento se refirió, ¿no?, a la generación eléctrica? Dijo que el país tiene pues la cantidad suficiente para generar la energía que se necesita, que no se necesitan más proyectos, y luego tuvimos pues los apagones que ya nombramos y de los que ya no queremos ni siquiera acordarnos, ingeniero. Definitivamente, o sea, en las agendas de los candidatos, en este caso a la presidencia, deben tener planes y programas, proyectos que garanticen y permitan que no volvamos yo me sumo a sus palabras, ¿no?, que no volvamos a escuchar apagones en décadas. Ese es, creo que el sueño de los ecuatorianos, y deben tener totalmente desarrollado todos sus planes, programas, proyectos alineados con el Plan Maestro de Electricidad que les mencionaba, que ya está escrito y es mandatorio. Y luego tiene que haber una garantía de que esta ejecución va a ser realizada con los mejores profesionales, con profesionales con ética comprobada, con experiencia en el sector público, y nosotros lo seguimos diciendo con ese mismo ánimo y ese énfasis de descentralización. Por ejemplo, yo tengo CENEL Milagro, pues tiene que ser un profesional de esa área. Tengo CENEL Guayas Los Ríos, tienen que ser profesionales de cada zona. Por eso tenemos empresas y distribuidoras en cada provincia y en cada región. Entonces, con esto nosotros garantizamos, o se debería garantizar más bien por parte de los candidatos a la presidencia, que se va a definir una política energética real, sostenible, una política que tenga visión en el largo plazo y que dé una solución definitiva, porque hacemos hincapié, no está solucionado el problema para nada, y luego para nada tampoco hay que dejar de construir los proyectos. El consumo, la demanda, como lo queramos decir, cada año en el Ecuador se incrementa en un 8%. Es más, este año, el 28 de enero, tuvimos un pico de casi 5.000 megavatios. El año anterior nuestro pico fue de 4.600. Sí ha crecido casi 500 megavatios. Es como lo hubiéramos suplido construyendo Cardenillo, que es de 597 megas. Y después de 2, 3 años vamos a necesitar 1.500, 2.000 megavatios más. Entonces, detener los proyectos, pues ningún motivo es una alternativa y una salida. Vemos, por ejemplo, dentro de los planes que proponen los candidatos, uno que dice vamos a hacer una asamblea constituyente y vamos a cambiar la constitución y las normas, y otros que dicen, por ejemplo, vamos a hacer una reforma de fondo, una reforma de forma. Se manejan estos temas, pero dentro de lo que usted
conoce, ingeniero, ¿sería necesario pues hacer ese cambio de una constituyente? Con las leyes que tenemos estamos bien, con una reforma. ¿Cómo se analiza ya desde la parte técnica de los profesionales? Estrictamente hablando de nuestra área, el tema eléctrico, ya están hechas las reformas necesarias. Recordemos que en enero del año anterior se emitió o se presentó la ley cero apagones. Ahí ya habría la apuesta o el espectro para que se pueda incluir energía particular o privada. Luego hubo una reforma a esa ley y se establecieron unos nuevos techos, 10 megavatios, lo que veníamos conversando hace un momento, y 100 megavatios. Entonces esas reformas ya están. Luego la agencia de regulación tomó estas leyes y digamos, un lenguaje mucho más común, operativizó lo que estaba escrito en la ley. Entonces eso ya está listo, ya hay cómo aplicar. Yo creo que lo único que en este caso estaría pendiente para el sector eléctrico a nivel de reglamentos, de leyes, de normativas, es un estudio real que sincere el valor de la tarifa. Hace un momento yo decía, la tarifa en el Ecuador, el precio de la energía es subsidiado. Yo no estoy diciendo que se quite el subsidio, pero sí que sepamos cuál es el valor real, el costo de la energía, y que en estos costos se incluya la inversión. Porque ¿qué ha pasado? Y lamentablemente esto pasa cuando tenemos crisis. Si yo le compro la energía a Molino Paute, del Complejo Hidroeléctrico Integral Paute, le pago 1 centavo el kilovatio hora. Pero si le compro a Colombia le pago casi 30. Entonces esta diferencia abismal de lo que me costaría generar a mí en una hidroeléctrica de esta magnitud contra lo que yo le compro a Colombia, evidentemente genera un déficit económico. ¿De dónde sale ese valor? Y ese déficit tuvo que ser cubierto de alguna manera y no ha permitido que exista inversión. Entonces ahí es donde se comienza a generar el problema y comenzamos a perder muchos millones. Realmente lo que dice usted, ¿no? Sincerar ese valor, pero quizá en estos momentos pues no ha sido muy conveniente para nadie hablar de estos temas o hablar de estas cantidades. Ingeniero, vamos a hacer una pausa en nuestro diálogo porque tenemos nuestro segmento de noticias. Vamos a conocer cuáles han sido las actividades que se han dado desde la Cámara de la Construcción de Cuenca y enseguida volvemos. Bienvenidos a su agenda semanal. A continuación, les presentamos las actividades y eventos más destacados que lleva a cabo la Cámara de la Construcción de Cuenca, así como otras iniciativas relevantes para el sector. Les invitamos a estar atentos y participar en las oportunidades de formación, actualización y asesoramiento que hemos preparado para ustedes. Este lunes 7 de abril, en la Academia del Maestro de Obra, se llevará a cabo la capacitación teórico-práctica sobre aditivos para hormigón y mortero, con el apoyo de SICA. Esta capacitación tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión profunda de los aditivos y su aplicación en la mejora de la calidad de los materiales de construcción. Además, la Cámara de la Construcción de Cuenca, con el apoyo del municipio de Cuenca, invita a sus socios y a los profesionales en general a participar en una jornada de asesoramiento técnico. Este martes 8 de abril en las direcciones de Avalúos y Catastros, Control Municipal, Planificación Territorial y Áreas Históricas. También invitamos a todos los constructores e interesados en adquirir nuestra revista digital Construye Cuenca, que contiene presupuestos, lista de precios referenciales, información geoespacial y otros recursos útiles para el sector. Pueden acceder a toda esta información visitando nuestra página web. Para más información sobre charlas, cursos y beneficios para nuestros socios, puede escribirnos al número celular 099-306-1974 o al correo electrónico camaraconstruccioncuenca@gmail.com. Si no eres socio, afíliate. Ahí estaban las noticias desde la Cámara de la Construcción de Cuenca, siempre trabajando junto a sus socios. Nosotros continuamos con nuestro diálogo de hoy hablando de la situación energética de nuestro país junto al ingeniero Diego Morales. Ingeniero,
ya para ir casi que concluyendo nuestro tema, ¿cuál sería el papel de la cooperación internacional, de la que también se habla bastante, ¿no? Para resolver esta crisis eléctrica en el Ecuador, qué acuerdos, qué proyectos hay que estén en marcha en este sentido y que realmente sean favorables para los ecuatorianos. Bueno, algunos temas. El primero, debe concretarse la línea de transmisión entre Ecuador y Perú. Tenemos una conexión, pero no está conectada todo el día. ¿Por qué? Porque necesitamos que la línea sea de más capacidad, de un mayor voltaje. Entonces eso está en camino. Hay que poner todo el énfasis para que se logre concluir. Luego, un refuerzo en la línea o una creación de una nueva terna en la línea con Colombia. Colombia sí tiene capacidad de exportarnos alrededor de 1000 megavatios, pero la línea no tiene la capacidad de llevar más allá de 450 megavatios. Entonces es una alternativa interesante que se genere también esta cooperación con el país vecino, con los dos, con Perú y con Colombia. Como colegio también le habíamos entregado a la ministra una alternativa en España. Comenzaron a instalar hace algunos años atrás plantas fotovoltaicas en demasía, instalaron una, otra, hasta que llegó un punto determinado que hay algunas plantas que están paradas porque tiene exceso de energía. Entonces ahí se podría generar una cooperación interesante con el gobierno español en esta crisis que estamos, que se done, se condone, se den comodato, se haga canje de deuda, alguna figura se podría encontrar para utilizar estas plantas que están detenidas o paradas, digámoslo así, coloquialmente hablando con España. Y luego, bueno, no es una prioridad, pero tomando en cuenta que el viceministro indicó eso en una rueda de prensa del tema de la energía nuclear, eso hay que decirle a la ciudadanía que no es un proceso de la noche a la mañana, toma muchos años. Luego, no es como un tema hidroeléctrico que yo lo hago internamente como país, sino que el tema ya de la energía nuclear tiene que obtenerse permisos a nivel ya internacionales para el manejo del uranio. Si en algún momento se llegara a darse este tema, pues también ahí hay una alternativa y una cooperación internacional bastante fuerte. Luego la asesoría en temas de países como, voy a poner el ejemplo, Chile, que tiene algunos gigas en solar, algunos gigas en eólica, siempre va a ser fundamental y clave para llevarle al país a un siguiente paso. Bueno, primero habría que superar la crisis, ¿no? Justamente sobre esta energía eólica también nos consultan a través de las redes sociales, ¿no? Esta es una alternativa renovable que podría sacar o ayudar en esta solución de crisis a nuestro país, porque tenemos proyectos como estos, no muchos, pero también existen en Ecuador. Ecuador, lo voy a decir así, es bendecido energéticamente hablando. Tenemos un potencial de 26.000 megavatios en hidroeléctrica, tenemos un potencial de 900 megavatios en eólica y están instalados no más allá de 100. Entonces, todavía tenemos la posibilidad de instalar otros 800. Tenemos un potencial también cercano a 1000 megavatios solares, no tenemos instalado ni 200 en todo el país. Tenemos un potencial geotérmico que está llegando a los 1000 megavatios, al momento tenemos 0 de geotérmico. En biomasa tenemos algo como 800 megavatios, no tenemos ni 50 megavatios. Entonces, todas estas energías renovables no convencionales que acabamos de mencionar son totalmente viables. No es que solo con una vamos a solucionar el problema, nuestra matriz energética tiene que ser flexible, resiliente y compuesta de todo este tipo de energías. Es factible, hay que hacerlo, el plan maestro de electricidad lo indica, de ahí es de donde yo les estoy contando este potencial, no es que el cielo lo ha levantado o nosotros estamos suponiendo, no, es un documento oficial del gobierno, del Estado, en donde dice, este potencial tenemos. Entonces, si tenemos todo ese potencial, hay que ejecutarlo, hay que aprovecharlo. Y en algún punto de la entrevista justamente hablábamos de esa continuidad, ¿no?, que se requiere para los proyectos, para todo lo que hemos estado conversando en esta entrevista en cuanto a esta situación política, ¿no? Estamos próximos a elegir presidente de la República. Esto interviene, Diego, de acuerdo a su criterio como técnico, como profesional, en lo que se está dando en este momento, en lo que se viene trabajando para el futuro, tanto si llega
a ser presidente la candidata González o a reelegirse el candidato Noboa, ¿cómo es el análisis que un poco ustedes pueden hacer al respecto? Bueno, nosotros lo que siempre hemos pedido, indiferente de quién sea presidente, primero es que tenga un plan, una política energética. Segundo, que se rodee de los mejores profesionales en esta área, en esta rama de la ingeniería. Y tercero, pues que existe estabilidad y continuidad. Las prácticas internacionales más aceptadas en el mundo dicen que para usted poder evaluar a un profesional en su gestión, al menos necesita un año, ¿no? Usted comienza un periodo y después de un año revisa los indicadores y ve si es que ha mejorado, empeorado, se ha mantenido, dónde son los puntos débiles, los flacos, etcétera. Pero no puede hacer eso si usted tiene un profesional que está 4 o 5 días de gerente o a lo mucho un mes, 2 semanas. Entonces esto no permite que se ejecuten ni que se planifiquen, ¿no? Lo que nosotros siempre pedimos es planificación, pero si alguien no está en funciones, al menos, o sea, diciendo que en realidad después de evaluar y ver que los indicadores son negativos, al menos un año. Entonces, después de eso es muy complicado que se pueda ejecutar cualquier política. Nosotros, como lo decíamos hace un momento, esperamos por el bien del país que quien resulte ser el presidente, primero se mantenga en el periodo 4 años. Claro. Y luego… que sería lo ideal mínimo. Claro, que es para lo que está construido todo nuestro aparataje estatal y gubernamental. Y luego que los profesionales que acompañen el equipo que esté con el futuro o la futura presidenta, sean del más altísimo nivel, que tengan esta visión. Y no se piense en el rédito político, porque creo que esto también le ha ido matando a no solo el sector eléctrico, sino a algunos otros sectores estratégicos. Tomar medidas puntuales en ese instante para generar de cierta manera rédito político, y no se piensa en el futuro, porque dice, bueno, eso después de unos años, ¿quién me reconoce? Lo va a reconocer el país, lo va a reconocer las nuevas generaciones. Hay que separar definitivamente esta componente política de lo técnico, y así tiene que ser manejado el sector, es nuestro criterio. Por supuesto, ¿no? De un lado y del otro, de decir, a lo mejor el presidente ha hecho una mala gestión por lo que pasó con el sector eléctrico, que en realidad, como dice usted, no se puede juzgar a quien estuvo unos meses en el poder antes de que vivamos esto, y también pues no usarlo como algo para captar votos. Nosotros estamos llegando, ingeniero, a la parte final de nuestro programa. Antes de despedirnos, vamos a conocer cuál es la agenda de esta semana acá dentro de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Enseguida volvemos con la parte final. Feria de la Construcción, Vivienda y Decoración, Cuenca 2025. Del 28 al 30 de marzo, la Cámara de la Construcción de Cuenca llevó a cabo la 23ª Feria de la Construcción, Vivienda y Decoración, un evento que reunió a destacados actores del sector en Quinta Lucrecia. La feria se consolidó como un espacio clave para la innovación, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la industria. La inauguración se realizó el 27 de marzo con la presencia de autoridades locales y nacionales, reflejando así el compromiso y respaldo al sector de la construcción. Alrededor de 400 asistentes se dieron cita en el acto inicial, donde se destacó la importancia del evento para el desarrollo económico y urbanístico de la región. Durante los 3 días de feria, más de 80 expositores presentaron las últimas tendencias en construcción, vivienda y decoración, con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector y generar oportunidades de negocio. Además, se llevó a cabo conferencias, mesas de diálogo y exhibiciones de nuevas tecnologías y materiales. Conversatorio sobre el futuro del sector de la construcción reunió a líderes nacionales. El pasado viernes 28 de marzo, la Cámara de la Construcción de Guayaquil organizó un conversatorio en el que participaron el candidato a la presidencia Daniel Noboa, el arquitecto Humberto Plaza y los presidentes de diversas cámaras del país. El presidente de la Cámara de la Construcción de Cuenca estuvo presente en este encuentro, donde tuvo la oportunidad de escuchar y debatir sobre las propuestas que impactarán el futuro del sector. Este espacio fue clave para conocer de primera mano los planes de desarrollo y generar compromisos que beneficien la industria de la construcción y el crecimiento del país. Reunión de trabajo. Este 1 de abril, en el auditorio de la Cámara de la Construcción, se llevó a cabo una reunión de trabajo con varios actores de la Comisión de Áreas Históricas del municipio de Cuenca, en la que se abordaron temas clave para el sector de la construcción. Durante el encuentro se dialogó sobre aspectos fundamentales como los trámites para la aprobación de proyectos, el plan del centro histórico y la edificabilidad de esta zona patrimonial. La reunión permitió generar un espacio de análisis y colaboración
colaboración para optimizar los procesos y fundamentar el desarrollo responsable en el centro histórico de la ciudad. La Cámara de la Construcción de Cuenca reafirma su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades y demás actores del sector para impulsar iniciativas que beneficien el crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad. Llegamos al momento final de nuestro programa con un análisis sumamente interesante que nos ha podido brindar, ingeniero, acerca de este tema, la situación, la crisis, como le quieran llamar, energética de nuestro país. Nosotros queremos agradecerle muchísimo su presencia, su análisis, esa parte también de explicarle a nuestro público de la manera más sencilla posible para que todos lo podamos entender. Con mucho gusto, nuestro agradecimiento nuevamente a la Cámara de la Construcción, como Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SOAY, estamos prestos y a las órdenes siempre para emitir nuestro criterio profesional, nuestro criterio que recoge un abanico de profesionales sumamente amplio, cerca de 900 socios tiene el colegio y 300 de ellos en actividad constante. Todos estos criterios que tengo la fortuna de llevar o de compartirlos, pues recoge todo ese conocimiento y esa experiencia. Cuenten con nosotros, Gaby, siempre estamos a las órdenes y esperamos pues que las ideas, que los planes, los proyectos que estamos presentando sean tomados en cuenta y sean parte fundamental de alcanzar una solución definitiva. Así iniciamos con pie derecho esta temporada 2025 en Construye Cuenca. Ingeniero, le esperamos en una próxima ocasión. Encantado, como siempre. Cerramos nuestro programa. Gracias por la sintonía que nos han brindado. Ha sido un gusto compartir con ustedes un domingo por la noche aquí en Construye Cuenca. Nos vemos la próxima semana. Donde las ideas se convierten en acción y las obras constituyen el progreso de nuestra sociedad. La Cámara de la Construcción de Cuenca presenta Construye Cuenca, un programa creado para impulsar el trabajo y desarrollo de nuestra sociedad.